gracias. Hoy nuevamente aquí platicando en Conocimientos TV, siempre con la ayuda de mi amigo licenciado Rolando Pineda. Y hemos hoy programado un tema que de alguna u otra manera vamos a tener que abordar más de algún momento en nuestra vida. Unos más chicos, otros más grandes, pero definitivamente esto va a ser un factor que va a estar de la mano en tu quehacer diario. Por mi profesión, yo siempre he tenido el aqueo de decirles, no hay que ser reacio a tocar ese tema. Y el tema que queremos abordar hoy es el uso del dinero. Y nos ha llegado, desde antes de que empezara el programa, nos llegaron preguntas como, por ejemplo, nos escriben, y ya desde ya te invito a que nos escribas a las redes sociales y al número que aparece en pantalla. Y una de las cosas es, ¿quién es el responsable de enseñar el uso del dinero? ¿Será en casa, en la escuela, en la universidad? Y otra pregunta que se desprende de esta misma, y si es en casa, ¿quién les enseñó a nuestros papás el uso del dinero? Rolando, bienvenido. Un tema que definitivamente en algún momento tenemos que tocar con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestro trabajo. Es un tema que definitivamente da para más. Sí, es el dinero, pues, es un tema largo, ¿verdad? Pero qué bueno tomarlo en este programa para que todo el mundo sepa y que es importante el manejo del dinero. Claro, yo compartía un poco detrás de cámaras con una persona y yo decía, tal vez no quiero narrar mucho de parte de mi experiencia, pero obviamente es la que yo tengo y es con la que yo puedo defenderme. Y es que hace unos días, pues uno de mis hijos, el más grande, pues decidió ya hacerse su evaluación para poder optar a una licencia de manejo de vehículo. Pero previo a realizarse esa evaluación es el hecho de que tuvo que haber aprendido y tuvo una secuencia de aprendizaje para poder llegar a ese momento a realizarse la evaluación y pues obviamente salir aprobado. Y hay algo, un dato que quiero manejar acá, y es que tuvo una parte de teoría y otra parte de práctica, por supuesto. Entonces me vino a mi mente en decir, y en la parte financiera, en el uso del dinero, ¿cómo fue nuestra práctica? ¿En dónde fue nuestra práctica? ¿Qué nos estuvo diciendo? Meterle freno, acelerar, hacer un cambio de velocidades. Estoy haciendo una analogía con el aprendizaje del manejo de un vehículo, con esta parte que queremos abordar el día de hoy, que es el uso del dinero. Entonces, de ahí que surge este programa y nos han venido preguntas de esa naturaleza. Entonces, hoy queremos, tal vez es un tema muy extenso, como dijo el licenciado, claro que lo es, pero queremos dejarte interrogantes, prácticas que te vas a enfrentar. Por ejemplo, yo cada vez que puedo y abordo a diferentes profesionales, yo les digo, si se dedican a estudiar, en tu caso, que tú eres un experto en la parte legal, si tú te dedicas a tener una oficina legal, tienes que ver los costos, ¿sí o no? Obviamente, pues, sufragar los costos fijos que conlleva una oficina, una parte para ti, y eso ahí va implícito la parte monetaria. Si se quiere, no es algo que siga necesariamente, tienes que volver un experto en esa área, pero tienes que saber los mínimos conceptos del uso de ese particular, de lo que estamos hablando de dinero. Si es un médico, es el mismo caso. Si pone una clínica, definitivamente tiene que ver los costos fijos con los que va a llevar. Y Ale más me puede decir, no, yo por eso me voy a dedicar a ingeniería. Entonces yo le dije a Ale, es cuando más tenés que saber, porque tienen que ser estimaciones de proyectos, etcétera. Y entonces, y Ale me puede decir, no, yo por eso no me meto a esa rama, yo por eso mejor me dedico a ser comerciante, más aún. No sé si tú te has topado que de repente tú vas a un mercado donde alguien hace una matemática inmediata a nivel físico, ¿sí o no? No necesitan una calculadora y empiezo a hacer eso, ¿sí o no? Sí. Porque la práctica, la praxis diaria lo lleva a poder entender esto, de cómo hacer y todo eso. Entonces, pero ahora por el lado de lo que es, eso podríamos tomarlo como una parte del ingreso, ¿verdad, Rolando? Pero ¿y la parte del egreso? ¿Cómo lo manejamos?
¿Cómo vemos esa parte, verdad? Y lo que tú me decías también detrás de cámaras. Obviamente recurrimos a un presupuesto, pero ojo, esos son de los que están un poquito más sofisticados y los que no lo tienen. Exacto. Una de las cosas que hablamos es que uno de los problemas que normalmente surge en las familias o en los núcleos familiares es ese factor dinero. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado, porque se hizo mal uso de él, porque no se administró bien y de repente pues empiezan a buscar culpables del por qué. Pero la pregunta es, ¿pero quién les enseñó? O sea, ¿quién nos debería enseñar a hacer el uso del dinero? Y aún más, yo tengo experiencia de colegas expertos en la materia y de repente con problemas financieros, pareciera ser algo, y bueno, sí lo es trágico, pero porque por supuesto la interrogante sabe, y te dejo la palabra, ¿quién te enseñó a ti los primeros pasos sobre el dinero, licenciado? Yo creo que la vida nos enseña, ¿verdad? Y en mi caso, pues sí, el desorden, pero a la hora de llegar al matrimonio, pues ya es una familia. Y nosotros como familia, con mi esposa, tomamos una decisión. Los dos trabajamos y juntamos los dos salarios, cosa que no se hace. Porque he escuchado a muchas personas, dice, ese es mi salario, dice el hombre, o la mujer dice, es lo que yo gano. Pero nosotros con mi esposa decidimos unir los dos salarios y siempre en mutuo acuerdo, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado, aunque como tú lo dices, ¿quién me enseñó? No me enseñó nadie, ¿verdad? Porque realmente uno cae en hoyos financieros terribles. Claro que es parte de lo que queremos abordar el día de hoy, un tema muy práctico, un tema de la praxis del quehacer diario. Y hoy, al venir acá y saludar a los chicos detrás de cámaras, de la gente que nos ayuda a hacer el programa, esa fue la interrogante que le hicimos hoy. ¿Quién les enseñó? Y todos como que se quedaron así, haciendo un retroceso en el tiempo de quién nos enseñó, y definitivamente surge una gran interrogante. En el peor de los casos no hubo nadie que nos enseñara. No hubo quien, sino que, como tú dices, la práctica del quehacer diario nos llevó por lógica y por análisis deductivo a poder determinar si me cae X cantidad de dinero y en una sentada con algo me lo acabo, se acabó mi capital. Entonces, hoy, antes de ir al primer corte, queremos dejarte esa inquietud para que nos escribas, nos hagas llegar cuáles han sido tus experiencias, quién te enseñó a ti, cómo aprendiste, cuáles fueron tus aciertos, tus desaciertos con el uso del dinero, que es el tema que estamos abordando hoy en Conocimientos TV. Y hoy queremos seguir al regresar de la pausa, responder algunas preguntas que nos han llegado ya. Hola amigos, esta es información importante para ustedes. Ahora pueden ver nuestro canal de Rema TV a través de la señal favorita de Guatemala, Claro Hogar. Puedes sintonizarnos en el canal 603 por antena satelital o bien en el 427 por cable coaxial. Si ya cuentas con el servicio de Claro Hogar y no encuentras el canal de Rema TV en tu programación, acércate a una agencia de Claro Guatemala y solicítalo para que lo agreguen a tu servicio. Recuerda, si no tienes el servicio de Claro Hogar, contrátalo ya, llamando al teléfono 4769-2862, 4769-2862. Rema TV, llenando tu vida. Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Esto es Rema TV, llenando tu vida. El día de hoy estamos conversando sobre el uso del dinero. ¿Por qué queremos abordar este tema y por qué lo estamos platicando? Porque definitivamente es una gran interrogante de quién nos enseñó, quién fue nuestro primer mentor en cuanto al uso del dinero. Y eso que no estamos hablando de otros medios, estamos hablando puramente el dinero per se. No estamos hablando incluso de financiamientos externos, apalancamiento financiero, tarjetas de crédito, que ese es otro tema y es otro mundo que también vamos a estar abordando en este mismo programa, pero más adelante. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que tú percibes a diario, de lo que tú generas a diario. ¿Cómo es que
hay un hábito de ahorro. Al día de hoy tú ahorras. ¿Por qué nunca has ahorrado? ¿Por qué tú dices, no me alcanza? ¿Por qué esas interrogantes de siempre decir, bueno, es que hay un término muy popular que dice, es que vivo al día o no llego a fin de mes? ¿Por qué? Esas preguntas son las que estamos hoy abordando con mi buen amigo Orlando Pineda y estamos hablando un poco de eso. Pero tú me querías también compartir algo. Sí, Lick, realmente yo te quería preguntar quién es el que tiene que estar a cargo de las finanzas en el hogar y cómo aprendiste. Claro que sí. Bueno, yo pues muchos que me conocen, yo de profesión soy contador público y auditor y pues de profesión contador también. Y pues definitivamente ahí debería decir, bueno, usted es el que nos debería enseñar. No, porque definitivamente no solo yo uso el dinero, todos lo usan. De hecho, mis hijos ya tienen el concepto del valor y la relación valor-dinero. Entonces, para responder a tu pregunta es, ¿quién debería enseñar? Yo pienso que el que de alguna manera ya tuvo esa experiencia de error y ensayo. En ese caso sería los padres. Muchos de nuestros padres, tal vez de una forma de muy empírica, lo aprendieron sin técnicas, como por ejemplo lo que tú hablabas, me decías de presupuesto, tú me hablabas un poquito más sobre la figura de las proyecciones, de lo que permite hacer el presupuesto, pero tal vez muchos de nuestros papás lo hicieron de forma empírica. Entonces, en casa, porque, ojo, aquí vea otra pregunta, Rolando, y te lo digo, ¿por qué la educación primaria? ¿Por qué? ¿Por qué no desde ahí debería de insertarse una educación de esa clase? ¿Por qué no debería haber paralelo a pues, lo que ya se conoce, matemáticas, se conoce todo lo demás? ¿Por qué no agregar ese factor también? Si esa parte de esa educación debería estar, pero volviendo a tu pregunta, yo pienso que debería ser el padre de familia. Ahora que hay un problema muy grande y es, ¿qué pasa si el papá de familia, a la edad que tenga, ponle nombre y apellido a tu persona o a tu papá y tú te das cuenta que él definitivamente esa clase la tiene retrasada? Ese se complica el tema. Se complica el tema porque entonces podríamos caer en alaqueo. ¿Cómo me puede él enseñar a mí si los errores que él tiene ya consigo? Entonces, pero yo creo que en principio debería ser en casa. Una de las técnicas que yo recomiendo cuando trato de estos temas es inquietar a los chicos, darles lo que es, dejarlos que administren plata, darles una mesada, como se conoce, ¿verdad? Darles una mesada y que ellos puedan entender que esa mesada depende cómo lo administres, se puede prolongar o se puede acabar en un ratito, en un minuto, en una compra, en lo que puedan hacer. Pienso que por ahí debe venir. Por el otro lado, sí reforzarse y ser autodidacta uno. Autodidacta en el sentido que uno puede, en base a experiencias, decir esto me conviene y eso no me conviene. Y tomar muy en cuenta las emociones, porque va muy de la mano con eso. Y tú no vas a dejar de mentir. Va muy de la mano. Me emocioné con ver algo, lo compro, pero aterricemos en lo mismo. ¿Realmente será necesario? ¿Ese es el uso que debo darle? Esas cosas son las que debemos de empezar a hacer como práctica. Y desde muy chicos los niños, hay una cosa que ellos despiertan, es la curiosidad de todo. Una de las formas que más ellos aprenden es por medio del juego. Y por medio, ¿por qué no jugar con ellos al mercado, a la tienda, etcétera? Para que ellos puedan poner la idea de lo que es el concepto del uso del dinero. Y una cosa más, que tal vez es otro tema, pero va paralelo a eso, que nos ingresa una pregunta de esta forma. El ahorro. Entonces, alguien me puede decir, pero no, ni siquiera he llegado al punto de equilibrio de cubrir mis básicos, entonces ¿cómo piensa en ahorro? Pero entonces eso se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Llega un punto en donde hay algo que se vuelve tan difícil de sobrellevar que definitivamente cuando ya acuden a un experto en esa área ya hay demasiados daños colaterales. Entonces, pero para responder a esa pregunta sería directamente los papás. Yo tuve la ventaja y la bendición y honra quien honra merece. Yo tuve mucho de mi papá y de mi mamá. Tal vez un poquito más de mi mamá porque estuve más apegado a ella y toda su vida se dedicó al comercio y me enseñó. Me decía, esto vale tanto, lo tengo que vender tanto y me tengo que quedar con tanto. Y su banco era más ni menos que un bote de leche, de aquellos de antes de esos de aluminio. Eso fue un concepto que a mí me ayudó mucho y gracias a Dios ha funcionado. Yo pienso que ese es uno de los factores que no debemos de desprender y yo supongo que tú también tuviste
anécdotas que quisieras compartir con nosotros de esa. Pues sí, pensando en cómo usar el dinero. Me recordaba yo de una situación de mi esposa, un curso que ella recibió y le pusieron una meta, le dieron 100 quetzales. Y con esto tienes que duplicarlo. Y mi esposa pues dijo que muchos decimos, ¿qué puedo hacer con 100 quetzales? Y nos encerramos en que no podemos hacer nada. Y mi esposa ideó pues crear unas paletas ahí de chocolate. Y cuando sentimos, se duplicó el dinero, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar que el dinero tiene un valor y le podemos dar vuelta. Totalmente, es correcto. Y una de las cosas que no hay que perder de vista es que si tú puedes administrar 100 quetzales, puedes administrar $1,000,000 de dólares. Entonces, porque el principio es el mismo, Entonces, una de las preguntas, y alguien me hablaba y me compartía a mí, me decía, mira, mi hijo quiere estar trabajando en sus vacaciones, pero le di un capital y empezó a lo que tú decías, a poder tener esa figura de la inversión, retorno y una ganancia marginal. Y nuevamente el ciclo va, invierto, retorno y una ganancia marginal, y así es como se va expandiendo el capital. Y esa es una de las formas del mejor uso que se le puede dar al dinero. Entonces, una cosa es, y la interrogante también ahorita lanzamos a los que nos ven y nos acompañan, es el dinero que tú tienes, que es tuyo, ¿cómo lo estás administrando? Y aún más, si hay un dinero que no es tuyo, ¿cómo lo estás administrando? En el caso, por ejemplo, porque, ojo, tú me decías algo, que tú usas un principio que es el poder llevar a un fondo común la plata, pero si te das cuenta, la plata no es solo tuya, ni de tu esposa, es de tu núcleo familiar. Entonces estás administrando un dinero, o estás haciendo el uso de un dinero de otras personas, que tal vez en ese momento no tienen voz y voto, pero definitivamente es parte de su patrimonio que tú estás administrando. Vamos a agarrar ese interrogante y vamos a ir a otra pausa para seguir conversando sobre el uso del dinero. Rema TV, llenando tu vida. Esto quiere decir que una de las cosas que esta iglesia va a pelear para poder obtener es santidad. Ella va a querer que le sellen en la frente con la laminilla de oro que dice santidad a Jehová, santidad a Jehová, y va a batallar. No estoy diciendo que ya sea santa, impoluta, sin mancha, sin arrugas. O tal vez dije, bueno, ahí que Dios me ayude, pero no va a ser así, sino nuestra parte es, aquí dice, velar y orar. Si no hay Biblia, hay oportunidad, muchísima oportunidad de desviarse, de perder realmente lo que es la doctrina y la palabra de Dios, que nos puede desviar si no la seguimos. Enseñanza. Todo esto y mucho más en tu programa, Escudriñando. Todos los lunes a la misma hora por Rema TV. Estamos hablando del uso del dinero y nos acaba de ingresar una pregunta, y desde ya te invitamos a que tú también nos aportes y nos escribas al canal para poder conversar. Y la pregunta dice así: ¿cómo podemos enseñar el valor del dinero a nuestros hijos sin despertarles el amor al dinero? Ojo, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, es que el dinero como tal tiene un valor relativo. Y ese valor debe de entenderse en un principio que solo es un medio. Eso es lo que es el dinero, es un medio para adquirir bienes y servicios. Entonces, cuando nosotros le damos ese enfoque a nuestros hijos, y una de las cosas que por lo menos a mí me ha funcionado es el poder compartir.
Eso es un valor determinante. Entonces decís, es cierto, yo puedo tener la capacidad de generar y poder usar ese dinero, pero también el poder compartir, esa es una forma de poder evitar esa parte, porque el que no comparte se vuelve un avaro, y si se vuelve un avaro, concluyentemente podemos determinar que le tiene mucho amor al dinero. Pues un análisis así deductivo rápido, podríamos tomarlo, pero definitivamente lo que queremos es básicamente es enseñar ese uso, ¿verdad, Rolando? Es ese uso de cada dinero o cada erogación que haga, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo debo hacer? ¿En qué momento debo hacer? Yo me he encontrado en Caminar la Vida con personas ya al final de su vida. Ya estamos hablando de que gente ya que uno dice, él ya está por irse y todavía con problemas de esa naturaleza. Entonces eso nos hace ver que es un tema que sí hay que abordar, que sí hay que platicar, porque nos puede causar mucha bendición o nos puede causar también lo antagónico de la bendición, ¿verdad, Orlando? Pero no sé si tú quieres ya dar tus conclusiones y recomendaciones con respecto a este tema. Sí, realmente, pues, una de las conclusiones que realmente tenemos que poner un orden en nuestras finanzas. Y primeramente con Dios, de ahí con nuestra familia, y de ahí depende que pongamos el orden con nuestras finanzas, ¿verdad? Primeramente con Dios, de ahí con nuestra familia, y tratar de administrarlo lo mejor que se puede. Lo que tú decías me gustó, ¿verdad? Que no es solo dinero de los dos, de mi esposa y mío, sino del núcleo familiar, ¿verdad? Y que Dios nos da la responsabilidad, bueno, tenemos la responsabilidad como padres de administrarla, lo que nuestros hijos necesitan. Claro que sí, y yo también quisiera aportar ya como para esta faceta de conclusiones y recomendaciones, es la analogía que empecé yo realizando cuando empezamos a abordar este tema, es que definitivamente antes de que te den una licencia de conducir, debiste haber realizado cierta práctica teórica y práctica para poder optar a esa evaluación y consecuentemente poder ser entregada una licencia. Y alguien me podría decir, claro que sí, eso pasa, pero esto que también de igual magnitud tiene, esto que también que es para toda la vida, esto que es que tú vas a administrar plata, ya sea en tu trabajo, en tu casa, siempre vas a encontrarte con este factor. Y la idea es, ¿cómo fueron tus prácticas? Entonces yo pienso que si tú ya estás, y alguien me podría decir así detrás de cámara, mire, demasiado tarde me hablando de ese tema, ya estoy demasiado avanzado, ya no, nunca es tarde para poder empezar a aprender y poder tener ese buen hábito para poder usar el dinero. El dinero solamente es un medio, es para poder tener un poder de poder adquirir bienes y servicios nada más, pero sí se puede tener técnicas y también no se necesita, e incluso te puedo decir, y eso yo lo digo porque tengo certeza de eso, no se necesita muchos libros de finanzas y de contabilidad para eso. Ese es un principio, porque conozco por el otro lado que muchos que tienen bastante conocimiento de esa área no han podido el dominio del uso del dinero. Para poder llegar a unas conclusiones generales es la práctica diaria de cada vez que erogo algo, pensar, ¿es necesario? ¿Realmente lo necesito? ¿Solamente es mi deseo? ¿Solamente es algo que quiero erogar por erogar? No. Y unos consejos para terminar rápido es, no compres con tu tarjeta de débito, no compres con cheque. Tal vez alguien podría decir que es antagónico lo que voy a decir, hasta tal vez un sacrilegio, pero usa el efectivo, porque ahí tú vas a estar viendo y es como un golpe psicológico en la cual tú estás sacando literalmente tu billetera esa cantidad. Si son X cantidad, ponle, tú vas a ver cuánto estás erogando. Y tenés que hacer un análisis. ¿Cuánto tiempo me llevó en producir eso? ¿Cuánto tiempo, horas, hombre, me llevó a producir esto? ¿Y en qué momento, en qué segundos, en qué minutos estoy erogando? Eso hace que uno se golpee con mucha la realidad. Claro, si son cantidades exageradas, hasta la misma ley de bancos dice que debe ser por medio bancario. Pero compras domésticas, tú puedes venir y mejor hacerlos efectivos para que de esa manera tú puedas ir viendo con tus propios ojos
el hecho de que cada vez que tú uses el dinero lo estás derogando y estás saliendo de tu bolsillo y prácticamente de tu patrimonio, ¿verdad, Rolando? ¿Quieres decir algo más? Sí, no, estaba meditando el tener dominio propio, ¿verdad? Para no poder gastar en lo que no se necesita. Por ejemplo, la época que acaba de pasar en diciembre, que todo el mundo anda ahí Claro. loco y que tal vez uno por ver también quiere. Y ahí es donde entraría el dominio propio de no, ¿para qué lo voy a comprar si no lo necesito? Claro, y otras las técnicas. Hay muchas técnicas, pero definitivamente tú vas a ir creando tus propias técnicas conforme a tu deseo que te pueda llegar en un momento. Una de las cosas es, vistes algo y te gusta, espérate, no lo compres ese día, ve al día siguiente, pero haz un análisis concienzudo contigo mismo, decir, ¿será que lo necesito? ¿Será que por su importancia relativa realmente debo adquirirlo? Entonces al siguiente día la emoción puede ser que haya menguado y esa parte va a evitar que emocionalmente vayas a comprar algo. Y ya para terminar, y queremos decirte esto, es si tú estás atravesando por una situación en la cual esta parte ya afectó tu núcleo familiar, ya ha afectado incluso tu salud y todo, hay una clave en todo esto y es que también definitivamente Dios es de segundas oportunidades y puede ser que ya hayas perdido todas tus clases en el uso del dinero, pero puede haber una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad tal vez es este año, en este año que empezar ya con buenos hábitos, empezar tú a decir, bueno, hoy voy a empezar a darle un uso efectivo a eso que conocemos como dinero para que definitivamente podamos aligerar la carga y Dios te va a ir dando las estrategias de cómo ir de alguna manera cubriendo esos pasivos y cubriendo ese déficit que puedas tener. Y esto es lo que quisimos aportar el día de hoy en Conocimientos TV. Y desde ya quedamos a tus órdenes para que nos escribas, para que nos preguntes y nos hagas llegar también tus aportaciones a este programa. Dios te bendiga.